está a cargo del maestro en ciencias Alberto Licona Anaya. Para mí es un privilegio presentarlo. Lo conocí siendo compañero de él en la Escuela de Física y Matemáticas del Politécnico ya hace algunos decenios. Y nos va a hablar en esta ocasión de computabilidad y la naturaleza humana. Mucho gusto, muchas gracias por acudir a estas pláticas que están relacionadas con ese personaje singular que fue y va a seguir siendo el doctor Maquinich. Bueno, si me pueden ayudar con las... ya me ayudaron con las luces. Vamos a empezar. ¿Existe algún conocimiento en el mundo que pueda ser cierto, que ningún hombre razonable pueda dudar de él? La respuesta es no. ¿Ok? Y esto pues, lo acotó Bertrand Russell en una de sus enciclopédicas obras. Bueno, el doctor Macintosh fue un elemento activo, fue un protagonista. No andaba detrás de nadie, él iba al frente de la manada. En la tercera ola, la obra de, ya no me acuerdo quién, pero hablaba de un nuevo convulsión social. La primera se refería a la agricultura, la segunda se refería a la época industrial y la tercera se refería a la información, a la computación. Alvin Toffler es el autor de esta obra. Mencionaba que era una tercera ola que iba a cambiar, a trastocar todos los usos y costumbres de la población. Bueno, pues entonces él es parte de esta tercera ola, es uno de los que empezaron a mover las aguas. Bueno, Mach es un científico, se dedicó también a la tecnología y llegó a hacer hasta profundas reflexiones filosóficas. O sea, él es un científico de amplio espectro. Lo mismo se dedicó a la química, a las matemáticas, a la física, a la biología, a la cosa molecular, en fin, todos los campos de la ciencia eran de interés para él y en todas, con toda esta gran diversidad de cosas iba identificando esas sutilezas de la naturaleza del cosmos, del mundo, del universo. Por diferentes razones, tanto familiares como de su país de origen y de su vecindad con la Ciudad de México, él decidió, con el país de nosotros, él decidió cambiar de residencia y se avecindó en México a partir, creo que de 1964, más o menos. Entonces, bueno, pues esta trinchera es muy humilde. Si es difícil hacer ciencia, es más difícil hacerlo desde aquí, pero como acotó Gerardo Cisneros, le hicieron una promesa para interesarlo a venir a México, que consistía en que él podría consumir todo el tiempo de máquina que él pudiera gastar, y él, con la voz engolada y con una profunda satisfacción, decía que nadie le había defraudado en esa promesa. Bien, ya mencionamos lo de científico de amplio espectro. Utilizó precisamente toda esta diversidad de temas para ir entendiendo la complejidad y sutileza de los aspectos de la naturaleza. O sea, se servía de la perspectiva biológica para entender un poquito de la física, la perspectiva de la física para entender a las matemáticas y al revés. Bueno, el gran mérito de él es que utilizó la computación como un medio, no era su campo de especialización. Él usaba la computadora para hacer sus labores de investigación en las otras disciplinas. Bueno, pues esto le permitió desarrollar la computación con más interés que los que estaban dedicados a la computación misma, ¿no? Yo veo mejores propuestas por parte de Mach en ese campo,
que de algunos de los profesionales que fueron sus contemporáneos. Bien, entonces Mac adoptó a México como su espacio y con ello, bueno, se desarrolló en México una disciplina que tuvo su carácter científico impreso por su personalidad, ¿no? Él insistió en que la computación, a diferencia de otros lugares, se acunara en una escuela de ciencias y no en una ingeniería o en la escuela de contabilidad, y eso le dio un carácter especial a los espacios en donde él estuvo trabajando. Bien, nos mostró algo más que computación y matemáticas o física, nos enseñó muchos órdenes de la vida, nos enseñó a ser frugales, nos enseñó que el mundo estaba en diferente forma agrupado, nos enseñó a ser humilde. En la tarde vamos a dar algunos ejemplos de eso. Él era muy discreto, era generoso, solidario, mi hija puede dar fe de ello, y era un impugnador de la autoridad cuando la autoridad empezaba a hacer tonterías, y eso pues, le granjeó pues, una fama de pendenciero, ¿verdad? Porque se andaba peleando con todos. Bueno, ¿cómo está relacionado más con este asunto de la computabilidad? Bueno, pues un señor que se llama Alonzo Church desarrolló unos conceptos que se llaman cálculo lambda. El cálculo lambda tiene que ver con un formalismo de qué significa o cómo se debe de entender la evaluación de las expresiones aritméticas en términos más o menos generales. Esto es a lo que le llaman formas, o sea, una expresión aritmética y el orden y la manera en que se van aplicando esas fórmulas está establecido en este formalismo. Ajá. A diferencia del concepto matemático, que es una relación entre dos conjuntos y propiedades. Bueno, esta cosa tiene cosas muy profundas porque es como que hay una autorreferencia, ¿verdad? ¿Cómo se define una definición? Podría ser un ejemplo de eso. Hay sistemas equivalentes, resultaron equivalentes. El sistema de Peano, un matemático que entraba y salía de las casas de horror, utilizó el concepto de sistema de Peano para dar una presentación de cómo construir a los números naturales y demostrar que tienen las propiedades que típicamente se adoptan como de manera axiomática. Él más o menos dio una forma constructiva de obtener esas propiedades. Todo esto surgió porque el señor David Hilbert y Bertrand Russell empezaron a tener problemas de consistencia en la construcción de los teoremas matemáticos y de sus todos esos esquemas empezaron a tener pequeños agujeros que no podían explicar. Y bueno, pues todo esto lo plantearon. Estos son los sistemas de Peano, todo el mundo los conoce. Yo creo que es un poquito inútil leerlos. Es la manera de construir al 1 y luego al 2 y luego al 3 y darle sus propiedades y poder definir la suma, la función sucesor. Y fundamentalmente el truco es conseguir el concepto de la inducción matemática, la inducción de los enteros. Es básicamente el punto 5. Bueno, todos estos señores empezaron a trabajar, a tener su influencia en Alemania y empezaron a tener problemas para desarrollar sus conceptos. En 1900 hicieron una gran reunión y David Hilbert en París presentó 23 problemas abiertos en el campo de las matemáticas y más o menos anticipó que el desarrollo de las matemáticas iba a estar vinculado con la solución de estos 23 problemas. Esa lista es memorable. El señor Hilbert pues, definió los conceptos de espacios de Hilbert, los espacios de funciones, desarrolló
el formalismo del análisis funcional. Todo esto parece muy abstracto, pero en realidad es el fundamento de las cosas que utilizamos cotidianamente, como son los espectrógrafos, los tomógrafos, los teléfonos celulares, las cámaras fotográficas, las microondas, los wifis y todas esas cosas. Bien, la idea era axiomatizar la lógica, la aritmética, la teoría de los conjuntos, en pocas palabras, axiomatizar toda la materia. Pero los resultados fueron frustrados por los resultados de un matemático alemán, austriaco. En 1931 dijo que se la iban a pellizcar, que no iba a ser posible tal cosa. Bien, esto dio origen a temas que se han sido agrupados como metamatemática. Bueno, uno de los matemáticos que más aportaciones hizo fue un señor que se apellida Lagrange, no sé si se pronunció bien, es francés creo el señor. Nació en Turín y se murió en París, pero tenía muchos nombres: Giuseppe Lodovico Lagrange, Turín, José Luis de Lagrange. Era físico, matemático y astrónomo. Federico II de Prusia lo reclutó para sus filas. Antes se acostumbraba que una persona que tuviera mucha lana era el Mesías, el mecenas, perdón. Perdón, gracias. Oye, bien, y tienes el aparato de corrección en automático. El mecenas de los estudiosos y de los artistas. Ajá. Entre otras cosas, pues él dio una demostración del teorema de valor medio y desarrolló la mecánica lagrangiana, que es un formalismo para tratar de cosas complejas, pero con puras escalares. Con puras escalares, no con vectores. Bien. Oscar II, el rey de Suecia, para celebrar su 60 aniversario de que estaba viejo, o sea, ya tenía credencial de INAPAM, ¿no? Propuso que se desarrollara el problema de los n cuerpos. Ajá. Más o menos el problema de un cuerpo no tiene mucho sentido, el de dos empieza a ser interesante, es el que trató Kepler, que trató Copérnico y todos estos, cómo da la vuelta la Luna a la Tierra, cómo da la vuelta la Tierra al Sol. Es el problema de dos cuerpos. El problema de n cuerpos lo quiso premiar, ofreció un premio el rey de Suecia, y uno de los que empezaron a tratar con él fue este señor Poincaré. Poincaré dijo: no, yo no soy tan ambicioso, yo nomás voy a intentar tres cuerpos. Y pues hizo algunas simplificaciones y se dio cuenta que el problema era formidable. O sea, a pesar de las simplificaciones que había hecho, el sacrificio que eso le daba al asunto. Pusiste el siglo equivocado. Pusiste el siglo equivocado. El siglo equivocado. Ah, sí, es el 800. Es en el 800. No, qué bárbaro. Qué No nada más que es bien, es mejor. Qué lástima, qué lástima. Bueno, el resultado es que exhibió que eso prácticamente marcaba la imposibilidad, o al menos la enorme complejidad del problema, con tres cuerpos, ya no digamos con 4 o con 7 o con 3 millones de cuerpos. Además, las soluciones y los modelos que se podían construir pues eran muy inestables y bueno, dieron origen al efecto mariposa que nosotros conocemos a través de las películas muy populares. Bien, para su mala suerte, el editor le encontró errores a todo este planteamiento y tuvo que hacer una rectificación en 1980
que le salió más caro que el premio, o sea, acabó como las gallinas poniendo, el premio no fue suficiente para pagar el destrozo que ocurrió. Bien, con el problema de sincronización de relojes, en 1900 llegó a la expresión, se le atribuye a Einstein, que equivale la energía con la masa. Él no inventó el tema de la sincronización de los relojes. Hubo muchos personajes involucrados que intervinieron en el asunto, incluso con conceptos y con cálculos y con modelos. Por ejemplo, el tiempo local era un concepto que habían estado elaborando Lorentz y no sé cómo se pronuncia hoy. No es el de los valores, creo que sí, pero eso es desde 1887. Bueno, entonces Bertrand Russell fue un aristócrata inglés, es la otra secuencia, ¿no? Estábamos hablando hace rato de la escuela alemana, ahora estamos hablando de la escuela de Inglaterra, de los ingleses. Bertrand Russell fue un aristócrata educado con mucha atención, pues. Alfred Whitehead fue su tutor y se encontraron tan cómodamente trabajando los dos que después fueron colaboradores en obras enciclopédicas. Empezaron a hacer el análisis de las paradojas de toda esa labor enciclopédico y pues, desarrollaron formalismos matemáticos y toda ese esfuerzo pues, resultó dañada y zozobrante, pues tenía errores, tenía inconsistencias, tenía problemas de incompletitud o de inconsistencia. Bien, todos estos señores intervinieron en la formación de Alonzo Church, los dos, David Hilbert y el señor Rosa. Entonces este señor desarrolló su concepto del cálculo lambda y ese señor le enseña a otros personajes, entre ellos a un señor Rosser. Bueno, el señor Rosser es, por decir algo, alumno de Church y desarrollaron el concepto del teorema de Church-Rosser, que es un análogo al teorema de Gödel. Bueno, hay una versión mejorada con la participación de un tercero y bueno, también Klein aparece en este asunto. Y todo esto para decir que Mackintosh andaba entre esa palomilla, o sea, Mackintosh mamó desde su tierna adolescencia científica todos estos conceptos de consistencia, de completitud y todos estos formalismos. Una de las cosas incómodas es que el cálculo lambda también es inconsistente. Bueno, Turing llegó después, un poquito después que ellos, y se integró a la pandilla. Turing desarrolló pues, muchos conceptos y un formalismo que se llama máquina de Turing, que es un modelo más o menos mecánico para reflejar cómo se hacen las cosas. Y llegó a un concepto de máquina universal que era la máquina de máquinas, pues, la máquina que interpretaba a las máquinas que podían resolver los problemas. El problema de la parada era un problema análogo al problema de la consistencia o de la completitud. Es un poco chistoso. Fue condenado en su época por la sociedad, condenado por algunas de sus aficiones, inclinaciones. Fue condenado a un tratamiento, a una castración química. Fue condenado por homosexualidad. Sí. Por encargo de Churchill. Pues no sabemos si fue por encargo de Dios, yo no estoy enterado de eso, pero hubo algo de eso. El pretexto fue que le robaron un radio
el radio apareció en el mercado de pulgas y parece que fue un amigo de Turing el que lo vendió. Y luego dijeron, oye, pero ¿cómo si no está la puerta rota? ¿Cómo lo sacó? Nada, pues que tenía llave, ¿no? Y ahí se empezó a dar toda la circunstancia. El asunto es que la homosexualidad era condenada como delito que se perseguía de oficio, era como asesinar a alguien. No hacía falta que alguien se quejara, se perseguía por oficio. Y entonces pues lo llamaron a cuentas y lo condenaron a un tratamiento hormonal que lo metió en shock y él decidió pues, suicidarse. Y como tenía especial aprecio por Sócrates o por Platón, no sé cuál de los dos se suicidó, Sócrates, se suicidó saturando una manzana con arsénico o algún veneno y dándole una mordida, y ese es el origen del logo de Apple y de los bares que se llaman la manzana mordida, ¿no? Si no fue esto, no harían tanto dinero. Wow. Bueno, lo chistoso es que la reina Isabel exoneró, no sé cuántos siglos después, no, 1 y medio, ¿verdad? En el año 2013. Como 50 años. 50 años. Tienes razón. Ya no sé sumar. Bien, entonces la reina Isabel lo exoneró, le quitó toda la culpa y dijo, no, nuestro ministerio público se equivocó. No era la verdad histórica aquella que se presentó. No lo exoneró, le otorgó el perdón real, o sea que no... Fue indultado, no Fue exonerado. indultado, pero no, Sí, el sí, Ministerio exonerado. Público anterior no pudo haber cambiado su decisión. Claro. Bueno, incidentalmente a Galileo Galilei le pasó algo parecido. En 1992 también lo perdonaron. Esta vez sí es 354 años después, 4 meses y 9 días, ¿no? Después de que fue Pero condenado. Gordiano Bruno nunca. Sí, no a este. A Giordano Bruno. Ah, no, a Giordano Bruno lo quemaron. Lo quemaron. Sí. Y uno de los obispos Sí. lo elevaron al santo. Claro, ya lo quemaron. Bueno, entonces Alonso Church desarrolló el concepto de números calculables. Turing habló sobre los números computables y eso ha dado origen a los dos conceptos que a veces entran en pugna. Es computabilidad o calculabilidad. Yo le pregunté a Mac, dijo, bueno, pues es irrelevante. El que inició las cosas fue Church, el que finalmente las capitalizó y las difundió con más amplitud fue Turing. Los dos tienen la razón, dice, yo lo único que no me gusta es la palabra cómputo. Bueno, Sí, ¿sabes por qué? claro, sí, pero puedes platicárselo. ¿Quién se acuerda del cantante Rafael? Bueno, contaba el chiste que el cantante español Rafael, que tenía fama de tener ¿cómo se llama? Orientación homosexual, le preguntó a una computadora, dice, ¿quién es el más bonito? Y entonces la computadora respondió, yo computo, no hablo. Por eso no le gustaba más el cómputo, decía acá. Bien, voy a aprovechar A veces me pregunto, ¿qué hace esta puta en palabra reputación? Así es. Bien, voy a aprovechar este pequeño desvío para señalar cuál es el cuento más popular entre los informáticos y dedicados a la computación. Es el cuento de la Bella Durmiente. Es el cuento de la Bella Durmiente porque ahí hay el espejito que responde a todas las preguntas, o sea, el Information System, ¿no? Por eso nos parece, es el que nos da trabajo, dice, todo el mundo debe tener un espejito que le diga las cosas, ¿no? Por eso nos gusta mucho ese punto. Bueno, el asunto es que los números no mienten, hay más referencias a computabilidad que a Otra vez calculabilidad. está puta dentro. ¿Eh? Computabilidad. Así es, sí. Complicado. Bueno, estos
datos los saqué de los motores de Google y de Yahoo. Hay muchos esquemas equivalentes al cálculo de Church y a los de, por ejemplo, los de Klein, los de Voss, los de Markov. Y bueno, vamos a ver más que hasta Benedetti aportó una versión de Pero esto significa posibilidad de computar. Claro, sí. La posibilidad. Y ahí está la aportación de Benedetti. Dijo, el futuro no es una página en blanco, es una fe de ratas. Este lo traigo a colación porque cuando Macintosh nos invitó a ir a Puebla, el último de sus desplazamientos, había algunos compañeros que estaban dudosos de participar en esa aventura. Para entusiasmarlos, Mac hizo la alegoría de que empezar de nuevo trabajo allá era algo así como una página en blanco, crear una carrera, crear un centro de cálculo, apoyarse, apoyar un poco la labor administrativa de la universidad, iba a dar origen a un buen espacio en donde se pudieran desarrollar cosas interesantes. Mac después empezó a entrar en una dinámica de ostracismo, no quería platicar, era muy huraño. Yo llegué con esta vacilada y le dije, mire, Mac, cuando usted nos invitó a venir, nos dijo que era una página en blanco. Entonces yo le dije, mire, Benedetti lo que escribió, le dije, dice, aunque te esfuerces, la vas a cagar. O sea, vas a tener que empezar a escribir las tonterías que hagas. Es la versión poética del teorema de Gödel, en pocas palabras. Bueno, pues eso es lo que les quería platicar por esta vez. Si hay alguna pregunta, con ayuda de Gerardo, que tiene un oído exquisito, una vista privilegiada y una memoria enciclopédica y dientes de tiburón para que... Con eso me atrevo a cualquier pregunta. Yo tengo una pregunta. A ver, dígame. Esta última parte, fe de ratas, toca un tema muy difícil, construir un proyecto para CONACYT. Claro. En el cual se va a prever todas las publicaciones durante un año, segundo año y tercer año del proyecto. Wow, ¿no? Yo propondría cambiar esta costumbre. Nosotros no podemos simplemente. Yo propondría cambiar muchas cosas, pero está más allá de nuestras voluntades. En la tarde voy a contar otra anécdota que va a ser un poco más perturbadora. Mac, como mencioné, fue clasificado como con un problema de autoridad. Está mal hecho el diagnóstico. Más bien, Mac era un problema para los autoritarios. ¿Okay? Mac tenía una habilidad espantosa para ir detectándolos, los iba tumbando uno por uno, pero no podía con todos. Hubo con quien se tuvo que echar para un lado y seguir por otro lado. ¿Okay? Uno de esos fue el director de la Escuela Superior de Física y Matemáticas, y a mí me tocó presenciar pues, este baile de guajolotes. Se peleó por lo menos con se peleó con 4 directores de centros de cálculo en 2 países. Así es, pero a lo que yo me refiero es que tenía esa extraña habilidad de ir detectando a los autoritarios, ¿no? Y los combatía con fiereza. Pero eso... ¿No significa que él también fue autoritario? No. Bueno, no, fíjate que no. Él era un líder. Ajá. Él no era un jefe, él era un líder. Él daba un espacio de libertad increíble, concedía el beneficio de la duda a las personas. Tenía otra cualidad que era utilizar tecnologías Tom Sawyer.
¿sí? Las tecnologías Tom Sawyer todos las conocemos porque son las novelas de Mark Twain. Entonces una de ellas era el papá de Tom, le encargó pintar la cerca, entonces no la quería pintar, pero ¿cómo me zafo de esto? Entonces cuando llegaron sus amigos empezó a pintar y no les puso atención. Entonces sus amigos llegaron, oye, ¿qué estás haciendo? No me estés chingando. No, oye, déjame, ¿no? No, esto es muy complicado, muy delicado, no voy a permitir que te metas. Y así hasta que casi le arranca la brocha, entonces dice, bueno, pero hazlo bien, y entonces él se fue a jugar béisbol, ¿no? Bueno, Mac tenía depurada esa técnica. Ajá. Es a lo que Gerardo se refería, como tenía la capacidad de inducir a la gente a la ciencia. En la tarde voy a hablar un poquito del tema, ahorita nomás lo voy a mencionar de pasadita. Es algo que nosotros hemos tomado como encomiable, que alguien desarrolle la capacidad para inducir a la gente a estudiar algo o a hacer algo. En el plano científico yo no lo veo malo, pero este mismo concepto podría ser condenable desde otra perspectiva. Por ejemplo, la prostitución, ¿no? El enganchador de chamacas, pues oye, no es una buena profesión, o el del sicariato, ¿no? O sea, a lo que me refiero es, Mac tenía esa habilidad, la usaba con absoluta responsabilidad y era muy efectivo para involucrar a la gente en la ciencia, ¿no? Él era un convencido de la ciencia, ¿ok? No sé si quedó contestada la pregunta. Bueno. Quisiera hacer un comentario y posteriormente una pregunta sobre el aspecto de computabilidad. Efectivamente, la tesis de George Turing, la tesis de George dice que lo efectivamente computable es lo computable por una máquina de Turing. La máquina de Turing, como describe finalmente un conjunto numerable de posibilidades, pues resultan funciones de los naturales en los naturales que no son computables, porque la cardinalidad de ese conjunto es mucho mayor. En ese sentido es que las máquinas de Turing son incompletas. Mac mismo escribió un artículo a mediados de los 70 en la revista de la Sociedad Mexicana de Física sobre su propia implementación de una máquina de Turing. ¿Lo recuerdas, este artículo? Sí, recuerdo. Él con el Rec Markov hizo una... Fue expresada en el Rec Markov. Sí, yo recuerdo que lo hice en Rec Markov allá en Puebla, ¿no? La tengo conmigo aquí. Ya, porque en la parte de la computación teórica, la virtud de las máquinas de Turing es que tienen una capacidad de memoria potencialmente infinita. Eso no ocurre con las máquinas verdaderas. ¿Qué manejo de memoria hacía Mac en su implementación? Esa era la pregunta finalmente. No había manejo de memoria. En las máquinas que Mac utilizó no había memoria virtual, no había memoria extendida, no había memoria No, el espacio de trabajo que se podía usar como cinta era finito. Entonces, pues, no podía correr problemas de ¿cómo se llama? Que potencialmente necesitaran una cinta infinita, o una cinta de tamaño indefinido. Eso no ocurrió. Ya. El espacio de trabajo era limitado. Pero para los propósitos de enseñar el concepto de máquina de Turing en un curso de lógica matemática, era suficiente la implementación en una máquina finita. Claro. ¿Alguna pregunta o comentario? Las expresiones regulares, ¿dónde caen en esa lista de personajes que son? Son equivalentes a autómatas finitos. Eso es menos que una máquina de Turing o un algoritmo de Markov. En el espectro de autómatas están las expresiones regulares con los autómatas finitos deterministas,
luego están los autómatas de pila y luego viene la máquina de Turing. Ya están jerarquizados ahí, más o ¿Y menos. dónde quedó en tu lista? En Clean. ¿Y en tu lista dónde quedó? A ver. Ahí está. Sí, en realidad Clean no es equivalente a Post ni a Markov. ¿No? Están. Las expresiones regulares de Clean son equivalentes a autómatas que son mucho más limitados, máquinas de estados finitos. Bueno, aquí la expresión es que todos los esquemas son equivalentes porque resultan inconsistentes, incompletos en sí mismos. Ahí mi expresión de equivalencia. Sí, la jerarquía de la que se refiere Gerardo es la jerarquía de Chomsky. Entonces, esta está clasificada al revés. Los más generales son del tipo 1 y son las máquinas de Turing. Y hacia arriba, los más limitados son los autómatas finitos, son las expresiones regulares. Pero la clasificación de Chomsky son gramáticas, ¿no? Sí, sí. Las gramáticas generales sin ninguna restricción son equivalentes a las máquinas de Turing, son equivalentes a los esquemas de Chomsky. Voy a cambiar ahí equivalente por análogo. Para satisfacer las cosas. Post y Markov sí definitivamente son equivalentes a esta, ¿cómo se llama? A la máquina de Turing y al cálculo largo. Sí son equivalentes. Bueno, ¿alguna otra pregunta o comentario? Bien, si no es el caso, le agradecemos mucho su charla al profesor. Reconocimiento. Y bueno, yo